Bienvenidos al curso virtual de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Pablo Cardoso y hoy vamos a hablar del uso de los casos en el griego antiguo. En un video anterior habíamos visto que un caso es cada una de las formas que puede adoptar un nombre mediante una serie de desinencias para marcar una función sintáctica. Es la categoría morfológica que expresa qué función cumple la palabra en la oración. En el nombre, las marcas funcionales están dadas por el caso en la declinación, además de los accidentes de género y número. Los casos en el griego antiguo entonces son el nominativo, el vocativo, el genitivo, el dativo y el acusativo. En este video vamos a ofrecer un compendio de los diversos usos de los casos en la sintaxis griega. Esperemos que les sirva de guía para el conocimiento de las múltiples funcionalidades de los casos en la oración simple, con ejemplos que contribuyan a la verificación de los conceptos incorporados durante la cursada y a la vez que permitan llevar a cabo las prácticas del análisis y de la traducción de los textos. El primer caso que vamos a trabajar es el nominativo. El nominativo es el caso del sujeto agente o estático. Se emplea como sujeto de un verbo en modo personal, voz activa y pasiva, y en funciones vinculadas con el sujeto como la aposición y el predicativo subjetivo. El atributo de un nominativo también aparece en caso nominativo. Y el primer ejemplo que vamos a trabajar es esta oración, un ejemplo de la función de sujeto. Ho strategoston straton elipe. La traducción es el general abandonó el ejército, donde estrategos es el nominativo masculino singular. El núcleo oracional es elipe, un verbo de tercera persona del singular, aoristo, indicativo, activo, del eipo. Estratón es el acusativo y, como vamos a ver después, cumple la función de objeto directo. Entonces, estrategos está en caso nominativo, es la única palabra junto con el artículo que lo acompaña que está en nominativo y entonces va a ser indefectiblemente sujeto en la oración. El siguiente ejemplo es udeis gar pan esti panolbios. Ninguno, pues, en todo es totalmente dichoso. Acá tenemos un ejemplo de nominativo cumpliendo tanto la función de sujeto como de predicativo subjetivo obligatorio. Generalmente esta función se da con verbos copulativos como eimi, que significa ser, estar, haber, existir, y gignomai, llegar a ser o ser. Y sus variantes, entre otros verbos también, que pueden ser copulativos. Entonces, esti es el verbo de tercera persona del singular, del presente indicativo, activo de mi. Udeis es el nominativo masculino singular. Panolbios es el adjetivo nominativo masculino singular. Y el hecho de que panolbios sea el adjetivo, entonces no nos queda otra que pensar o que atribuir a udeis la función de sujeto y panolbios la función de predicativo subjetivo. El siguiente caso es el vocativo, que está vinculado con la función impresivo-expresiva del lenguaje, designa a la persona a la cual se interpela, se denomina sintácticamente invocación, está aislado de la estructura del sujeto y predicado y constituye un elemento independiente en la oración.
El vocativo indica a la persona a la cual, a la persona o la cosa personificada a la que se dirige la palabra, y se usa precedido generalmente de la interjección o, que únicamente se suprime en los apóstrofes muy vivos. El siguiente ejemplo de vocativo es foibe anax, jotemen se tea teque potnialeto, soberano Febo, cuando la diosa, la venerable Leto, te dio a luz, y ahí sigue la oración, donde se puede ver los ejemplos del uso del vocativo, el uso del nominativo y el uso del nominativo en forma de aposición también, cumpliendo la función de aposición. Foibe anax es el vocativo en función de invocación. Ahí lo identificamos con la coma y además de la forma del caso, obvio. Tea, cumpliendo la función del sujeto de la oración subordinada. Y potnialeto, que si bien no va a aparecer entre comas, a la hora de traducirlo sí vamos a marcar claramente la oposición. La venerable Leto es la oposición de la diosa. Y ahora vamos al más importante, uno de los más importantes, el acusativo. Es el que designa la noción nominal que marca el objeto y el resultado de la acción verbal en toda su extensión. Y entre los muchísimos usos que tiene el acusativo, hicimos un orden de los más importantes, los que más les puede servir a la hora de empezar a hacer los análisis de oraciones. Tenemos en primer lugar el objeto directo, en segundo lugar el doble acusativo, en la función de objeto directo 1 y 2, eso lo vamos a ver ahora, y el predicativo objetivo. En tercer lugar, los circunstanciales, con y sin preposición. Y cuarto, el acusativo de relación. Vamos por lo primero. El acusativo cumpliendo la función de objeto directo. Se da con verbos transitivos, sean activos o medios. Y tenemos un ejemplo. El abomen ton bion kai ton thanaton. Recibimos la vida y la muerte. Tenemos dos acusativos cumpliendo la función de un objeto directo. Bion es el acusativo masculino singular de bios. Thanaton es el acusativo masculino singular de thanatos. Y el abomen es un verbo de primera persona del plural, auristo, indicativo activo de lambano. El siguiente ejemplo es un de doble acusativo, objeto directo de persona y de cosa. Entre los verbos cuyos objetos pueden ser indiferentemente de cosa y de persona, hay algunos que pueden construirse con doble acusativo. Uno de persona, el objeto directo 1, y el otro de cosa, el objeto directo 2. Se da con los verbos que significan enseñar, hacer, recordar, pedir, preguntar, vestir, despojar, ocultar. Acá tenemos un ejemplo. Didasco ton nomon tus neus. Enseño la ley a los jóvenes. Donde vemos ahí ton nomon es el objeto directo 1, la ley. Y a los jóvenes es el objeto directo 2 de persona, ¿no? A la hora de traducir, en este caso podemos usar la preposición en castellano. Otro ejemplo de doble acusativo se da con el predicativo objetivo. Es un complemento del predicado que modifica tanto al verbo como al objeto directo. Los verbos que significan nombrar, designar, considerar, etc., llevan en acusativo un predicativo del complemento directo, o sea, el predicativo
objetivo. El ejemplo tenemos nomitso se dikayon, te considero justo, donde tenemos el se, el pronombre de segunda persona acusativo singular, de siu, que cumple la función de objeto directo, y dikayon, que es el adjetivo acusativo masculino que tiene las tres terminaciones, masculino, femenino, neutro, singular, que va a cumplir la función de predicativo objetivo. Entonces, acusativos en la función de circunstanciales. El acusativo indica la dirección o el término de un movimiento y se construye con y sin preposición. Y acá a la derecha ustedes tienen un cuadro que aparece en el video del uso de preposiciones, en el que se da cuenta del significado intrínseco de los casos. No solo del acusativo, sino también del genitivo y del dativo. Tienen el cuadrito de los circunstanciales que responden, el acusativo responde a la pregunta ¿a dónde? Es un circunstancial poi, que es el equivalente al quo latino. Y si responde a la pregunta ¿por dónde? Sería un circunstancial p, el equivalente al qua latino. El genitivo responde a la pregunta ¿de dónde? O sea, un posen. Y el dativo a la pregunta ¿dónde? O sea, un pu. Lo que quiero decir con esto es que no solo el acusativo, sino que son todos los casos del griego antiguo los que tienen un significado intrínseco. Los casos se reparten áreas de significado vinculadas a una lógica espacial. Así podemos encontrar complementos circunstanciales regidos por preposiciones y otras veces sin preposiciones, pero aún así mantienen este significado intrínseco. Entonces, cuando vean el cuadro orientativo, el que les pongo acá, este cuadro orientativo de los circunstanciales, inclusive cuando están regidos por preposiciones, acá tienen el cuadro de los circunstanciales a la izquierda y a la derecha tienen las distintas acepciones que puede tener ese circunstancial según la preposición. Cuando vean esos cuadros que sirven para estudiar, recuerden que el sentido fundamental está dado por el caso. Vamos a algunos ejemplos con preposición. Te, glote, hoi, anthropoi, polakis eis kindinon, excesan. Por la lengua, los hombres muchas veces son conducidos hacia el peligro. Eis más acusativo es un circunstancial poi, hacia el peligro. Esa sería la traducción. Y sin preposición se puede ver los circunstanciales de extensión espacial. Ustedes pueden poner circunstanciales. En algunos casos, si ven que puede ser un poi, en este caso con acusativos, o un p, ustedes lo interpretan, es circunstancial poi, circunstancial p. Ten, tajisten, por el camino más corto, un circunstancial p sin preposición. Elces, Argos, Argos está en acusativo. Viniste a Argos, o sea, hacia Argos, un circunstancial poi sin preposición. Y también tenemos la dimensión temporal del caso acusativo. En Tauta, Emeinen, Emeraz, Epta, allí permaneció 7 días. La cuarta función que vamos a destacar en este video del acusativo es el acusativo de relación. El acusativo de relación expresa una idea que puede ser traducida por las locuciones, o sea, la traducción en cuanto a o en relación con,
Y acá tenemos un ejemplo de Inos Tauten Tentechnen, hábil en relación a este arte, o la otra alternativa sería hábil en este arte. Acusativo de relación es la función sintáctica. Y ahora pasamos al genitivo. El genitivo expresa el aspecto determinativo del sustantivo y su función sintáctica corresponde a la categoría léxica del adjetivo. Junto con el adjetivo y la subordinada del relativo es uno de los 3 recursos que tiene el griego para cubrir la función adjetiva. Indica esencialmente la relación general entre 2 sustantivos. Esta relación general puede concretarse en otras particulares, como posesión, explicación, cualidad, agencia, o sea, el genitivo subjetivo, o paciencia, el genitivo objetivo, etc. Pero ellas no derivan de la construcción gramatical, sino del sentido. Cuando veamos el ejemplo de los usos tradicionales del genitivo, vamos a ver al genitivo como complemento del nombre. Indica la persona o la cosa a la cual pertenece el objeto, puede ser un complemento determinativo de un sustantivo y puede expresar ideas diversas tales como genitivo posesivo, la casa del padre, oikia tu patros, genitivo objetivo y subjetivo, phobos polemion, el temor de los enemigos, que sería subjetivo, y el temor a los enemigos, objetivo. Fíjense que es la misma frase, puede ser interpretada de las 2 formas, subjetiva y objetiva. El genitivo especificativo, politu arete, la excelencia del ciudadano. Genitivo partitivo, poloiton antropon, muchos de los hombres, sería la traducción. Pero lo importante de todo esto, y es una cuestión de la que se tiene que alegrar, es que no tienen que poner en la función sintáctica genitivo posesivo, genitivo objetivo, genitivo subjetivo, por ejemplo, sino que la función sintáctica es la del atributo. El genitivo, cuando cumple la función de complemento del nombre, es un atributo en genitivo. La siguiente función es el circunstancial. Ya habíamos visto que es el circunstancial del lugar, el posen, con las preposiciones apo, ek, ex, que sería la variante, kata, para, pros. El ejemplo es tus ton anthropon, tropus uk eknomen, ekton logon, ala ekton ergon. No conocemos los modos de los hombres desde las palabras, sino desde las acciones. Otras funciones del genitivo son las del genitivo régimen y complemento agente. En el genitivo régimen determinados verbos llevan complemento directo en genitivo en lugar del acusativo. Tienen por complemento un genitivo los verbos cuya acción recae sobre el objeto. Ahí tienen el ejemplo. Y el complemento agente se utiliza con las frases verbales y los verbos en voz media, encabezados por hipo. La muerte era considerada un sueño por los antiguos. Esa sería la traducción del complemento agente. Y pasamos finalmente al dativo. El dativo indica a la persona interesada en la acción que se menciona, expresa el objeto sobre el cual recae indirectamente la acción del verbo, o sea, el complemento indirecto, o la persona en interés de la cual tal acción redunda. Todos los dativos tienen como base la noción de interés y adquieren por tanto un carácter unitario. Las funciones tradicionales, los usos tradicionales del dativo son el objeto indirecto y el dativo de interés. El objeto indirecto se emplea con verbos transitivos, indica el objeto sobre el que recae indirectamente la acción de un verbo transitivo, y el dativo de interés es un complemento no obligatorio que indica la persona o cosa en favor o en perjuicio de la cual ocurre algo.
En el ejemplo tenemos la diferencia entre el objeto indirecto y el dativo de interés. Soy de doso andra testiugatri, a ti te daré un marido para tu hija. Soy es el objeto indirecto y testiugatri es el dativo de interés. El dativo también cumple la función de circunstancial, como habíamos visto. Básicamente está la función instrumental, que puede estar el circunstancial de compañía, de instrumento, de modo, de causa. Ahí tienen los ejemplos para ver y para analizar. De la misma forma que están los circunstanciales de lugar y de tiempo, como habíamos visto en el cuadrito de circunstanciales. Por ejemplo, en Tepolei Einai, estar en la ciudad es un circunstancial pu. Entonces, finalmente, para resumir, en este video hicimos una introducción al uso de los casos en el griego antiguo. Quedan pendientes temas como por ejemplo el uso del acusativo, la función del acusativo en las construcciones de acusativo más infinitivo, o la función del genitivo en el genitivo absoluto con participios. También queda el uso del dual, pero quedará para más adelante, para otros videos, para otras clases. En principio esto les va a servir para una guía en la que puedan llevar a cabo, empezar el análisis de oraciones y traducciones. Esto ha sido la explicación del uso de los casos en el curso virtual de griego antiguo de la cátedra de Daniel Torres. Soy Pablo Cardoso, me despido.